¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Quienes siguen esta transmisión, les damos la bienvenida desde las ciudades educadoras de América Latina a este panel, la construcción de ciudadanía desde las infancias. Sin duda alguna, las infancias son una etapa clave en la vida de las personas y en nuestra región las experiencias y los tránsitos de esta etapa no están ajenos a las profundas desigualdades en todos los órdenes de las comunidades. Si bien la ciudad en términos geopolíticos es una sola, alberga en sí misma muchas ciudades. Las condiciones de vida en sus barrios o comunas pueden ser verdaderamente diferentes, pero lo que el experimentar y participar en la ciudad, a su vez, estas desigualdades tienen efectos según el momento de vida que están transitando las personas que las padecen. Y es así, ya que los usos y apropiaciones de la ciudad, así como los efectos de habitarla, no son los mismos si se trata de las niñas y los niños. Desde las ciudades educadoras se reconoce a las infancias la titularidad de ciudadanía del presente, con derecho a participar en la gestión y mejora de la vida comunitaria en igualdad de condiciones que las personas adultas. Asimismo, rehabilitar el futuro parece como promesa, como una cuestión central de la construcción post-COVID. Los principios de la Carta nos invitan
a abordar los desafíos desde una perspectiva integral e interseccional para construir ciudades más humanas e inclusivas. Para dar inicio, quiero presentar a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Valeria Llobet. Recibió su doctorado en psicología por la Universidad de Buenos Aires y un postdoctorado en ciencias sociales, niñez y juventud por Claxo. Trabaja en temas de política y derechos humanos desde un punto de vista que articula enfoques de género y edad. Se enfoca en las experiencias cotidianas y las prácticas sociales, en políticas de protección social para la infancia y la juventud. Ha realizado trabajos sobre infancia y dictadura. Se desempeña como investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas, en la UNSAM, donde dirige proyectos de investigación, tesistas e investigadores y es docente del grado y posgrado. Con ustedes, la doctora Valeria Llobet. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al programa Ciudad Educadora por la invitación a moderar este panel con gente querida en este contexto tan particular de pandemia y confinamiento en América Latina, que nos obliga a pensar en el tema de este panel, que es la construcción de ciudadanía desde las infancias. Voy a hacer una pequeña introducción al debate y luego van a pasar presento el resto de la mesa. Sin duda la infancia es una etapa clave en la vida de las personas y en nuestra región. Las experiencias y los tránsitos de esta etapa no están ajenos a las profundas desigualdades que en todos los órdenes de las comunidades. Niños, niñas y adolescentes conforman uno de los grupos etarios más castigados por las consecuencias subjetivas, sociales, económicas y políticas del confinamiento y la pandemia a partir del COVID-19. Desde la relación con el espacio educativo como la relación con la ciudad, los espacios de participación ciudadana, de sociabilidad y juego, de autonomía de niños, niñas y adolescentes, se han visto suspendidos o restringidos. A su vez, el confinamiento en el espacio hogareño hace a la pérdida de intimidad y a la exposición a situaciones y relaciones autoritarias y de maltrato. Ello nos coloca en la obligación de repensar la ciudadanía infantil para incorporar no solo la participación en la ciudad, sino también para pensar de alguna manera las fronteras ficticias entre el espacio público y el espacio privado. Si ciudadanía remite expresamente al espacio de la ciudad y su ágora, como forma de encuentro entre ciudadanos para construir colectivamente el gobierno de lo público, también remite a las formas en las que el cuerpo infantil puede ser visible en él y habitarlo plenamente, haciendo oír su voz. Precisamente, al construir las materialidades de la ciudadanía y pensar los cuerpos infantiles, las fronteras entre el hogar y el ágora debieran ser puestas en tensión y pensadas, como plantea el feminismo, como un sitio de disputa política en las que el cuidado es un resultado de esas disputas. Si bien la ciudad en términos geopolíticos es una sola, alberga en sí muchas ciudades. Las condiciones de vida en sus barrios o comunas pueden ser verdaderamente diferentes, por los que el acceso a la educación, la recreación, el saneamiento, el trabajo, la circulación, implican diferentes posibilidades de experimentar y participar en la ciudad. A su vez, estas desigualdades tienen efectos según el momento de la vida que están transitando las personas que las padecen, y es así ya que los usos y apropiaciones de la ciudad, así como los efectos de habitarla, no son los mismos según se trata de niños o niñas, según sus clivajes étnicos y sociales, según sus disponibilidades funcionales. Desde el punto de vista de la infancia, entonces, es necesario considerar las dimensiones ambientales del espacio y las dimensiones subjetivas de la experiencia de la ciudad, dada la importancia de aspectos tales como la estabilidad, la sensación de seguridad, la percepción de segregación en la vida cotidiana. La construcción simbólica del espacio público post-pandemia presenta especiales desafíos a la hora de pensar las posibilidades de la niñez de habitarlo nuevamente. Desde las ciudades educadoras se reconoce a la infancia la titularidad de la ciudadanía del presente.
con derecho a participar en la gestión y la mejora de la vida comunitaria en igualdad de condiciones que las personas adultas. Los principios de la Carta de Ciudad Educadora invitan a abordar los desafíos desde una perspectiva integral e interseccional para construir ciudades más humanas e inclusivas. En este marco, pensamos, junto con las panelistas, algunos tópicos en torno a los cuales querríamos conversar. La construcción simbólica del espacio público post-pandemia presenta especiales desafíos a la hora de pensar la posibilidad de la niñez de habitarlo nuevamente. ¿Cuáles serían estos desafíos? ¿Qué herramientas están disponibles para esta transformación? ¿Qué pasa con la vida cotidiana de niños y niñas en la pandemia? Es decir, ¿qué nos revela o qué nos hace visible en torno a las discriminaciones, la pobreza, las subordinaciones, pero también los cuidados, las formas de sociabilidad, las renovadas transformaciones que son visibles a partir del confinamiento pandemial? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la participación de la niñez en la gestión y mejora de la vida en la ciudad post-pandemia en cada país? ¿Cuáles son los desafíos en el diseño de políticas públicas para la niñez y desde la niñez en tiempos de pandemia o confinamiento? Por su parte, la educación escolar es una de las grandes pérdidas en esta pandemia. Y a partir de ello, el futuro de las nuevas generaciones aparece bajo caución. No obstante, no es el espacio escolar el único espacio educativo en la ciudad. Y no es la brecha digital el único obstáculo para el acceso a la educación. ¿Qué experiencias locales entonces se han desarrollado o adaptado para la participación cultural de niños, niñas y jóvenes? ¿De qué maneras los espacios educativos se han abierto o transformado para exceder los edificios y tiempos escolares? El desafío entonces que nos proponemos con esta conversación es comenzar a rehabilitar el futuro como promesa y la ciudad como espacio amigable, en el que niños y niñas aparezcan como cuestiones centrales en la reconstrucción post-COVID. Para ello, primero conversaremos con Tulin Gulgogen, que es maestra en Filosofía por la Universidad París I y maestra en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Realizó su tesis de doctorado sobre el enfoque de derechos en las organizaciones no gubernamentales de protección de derechos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Y tiene un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde desarrolló el proyecto Ciudadanía, Espacio Urbano y Actoría Social de la Infancia. Cómo pensar la integración de las niñas y los niños en la ciudad. Realiza una investigación pluridisciplinaria sobre la participación y la ciudadanía infantil en diferentes ámbitos y en particular sobre la manera en la cual niños y niñas se representan y viven la ciudad. Es autora de varios textos académicos y de divulgación. Actualmente reside en Berlín y es investigadora asociada del Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos e imparte clases en varias instituciones académicas y realiza de forma independiente proyectos de participación infantil. Aprovecho para presentar también ya a nuestra segunda ponente, que es Marieta Quintero Mejía, postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Red Claxo de Posgrados, es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad de Manizales Sinte, es docente del Doctorado Interinstitucional en Educación, coordinadora de la Maestría en Educación para la Paz y codirectora del Grupo de Investigación Moralia de la Universidad Distrital, categoría A en Conciencias. Es experta en temas de niñez y juventud relacionados con el ejercicio de la ciudadanía, el impacto del conflicto armado, la construcción de memoria histórica y paz en contextos educativos. Fue nombrada embajadora de la paz, reconocimiento otorgado por Rigoberta Menchú en el marco de la Segunda Bienal de Educación y Cultura de la Paz. Ha desarrollado diferentes investigaciones encaminadas a la reivindicación y el fortalecimiento de procesos educativos en las comunidades indígenas colombianas y latinoamericanas. Ha liderado desde el año 2018 el macroproyecto Pedagogías de la Memoria del Pasado Reciente para la reconciliación y la reparación simbólica de niños, niñas y jóvenes en instituciones educativas, receptoras de estudiantes víctimas del conflicto armado. Sin más prolegómenos, nos dejo con Tulin. Muchas gracias, Tulin. Bueno, muchas gracias, Valeria. Es un gusto compartir esta mesa. También gracias a los organizadores de Ciudades Educadoras que facilitaron todo esto. Es un gusto en particular compartir el espacio con académicos y tomadores de decisión, bueno, en este caso con alcaldes, porque a veces faltan estos espacios y sentimos
universitarios que estamos hablando por un cierto tipo de público y que no puede haber mucha repercusión de lo que estamos tratando de investigar. Entonces me da particular gusto compartir esta mesa. Como lo mencionó brevemente Valeria, yo estoy residiendo desde hace 2 años en Berlín, por lo tanto no puedo hablar para nada del contexto actual de pandemia en México. Estoy siguiendo de muy cerca lo que está pasando, pero no me atrevería a hablar en primera persona de esto. Creo que hay gente que lo puede hacer de forma mucho mejor. Y también quisiera precisar que yo hace 2 años que vivo en Alemania y entonces 2 años que no estoy en México, 2 años durante los cuales han pasado muchísimas cosas por el cambio de gobierno, ¿no? Y entonces voy a tratar sobre todo de lanzar algunas pistas y de formular algunas preguntas que tienen que ver con una larga investigación que he realizado sobre esta relación entre ciudadanía y infancia urbana en la Ciudad de México en particular, y preciso que me voy a limitar a este contexto, pues. Primero quisiera compartir el sentimiento de duda extraño que me invadió cuando Valeria nos compartió las preguntas detonadoras de la mesa acerca de la construcción de oportunidades de participación en el proceso de formación de políticas públicas para la niñez en este contexto de pandemia y de los principales obstáculos que encontraremos en el contexto post-pandemia para la participación de la niñez en las ciudades. En efecto, como me enfrenté a una fuertísima paradoja, que era cómo querer pensar, cómo unir ahora a categorías como la infancia o las infancias, la ciudad y la ciudadanía, si el contexto actual de pandemia y de gestión de la pandemia lo que hace es reforzar las tendencias o los factores que hacen que antes de la pandemia ya era difícil hablar de la ciudadanía de las infancias urbanas. Mejor dicho, lo que entiendo que hace la pandemia es acentuar, como ya lo mencionaron y ya bien lo sabemos, las desigualdades sociales, ¿no? En el espacio urbano en particular, que es el contexto que me interesa aquí, y obviamente en el acceso a la salud. Pero aquí, quien tiene una casa pequeña lo sufre más, quien tiene acceso a un jardín lo sufre menos, quien tiene acceso a herramientas digitales, y no solo cómputos, sino la manera de utilizarlo sufre menos también. Padres que están en casa, que pueden no ir a trabajar, lo sufre también menos. Padres violentos lo sufre más. Entonces, bueno, a eso este incremento de desigualdades social que hace que es muy difícil pensar cómo los niños se pueden insertar en la ciudad, de forma general está acentuado, y aquí me remito a un excelente informe que publicó la Red por los Derechos de la Infancia en México hace poco, en septiembre, sobre los impactos del COVID sobre la infancia. No voy a detallar eso. Lo que hace también la pandemia y la gestión de la pandemia es reforzar este encierro de la infancia, que hace que los niños están replegados en la esfera privada, aunque comparto mucho con Valeria que las fronteras entre espacio privado y público son muy discutibles, pero lo que hace la pandemia es brutalmente hacer desaparecer completamente un espacio público que ya era en disputa un poco, ¿no? Y también hace reforzar una idea que era también muy complicada para la inserción de los niños en la ciudad, que es que los espacios privados, incluyendo los medios de transporte privados, son mejores que los públicos. Reforza también el entre sí, no sé cómo es en las otras ciudades de América Latina, pero en México al menos ahora hay una tendencia para la gente que que tiene el lujo de poder quedarse en casa, de hacer burbujas, incluso burbujas educativas, y entonces conformamos un grupo, podemos, para la gente que tiene los recursos, ofrecer alternativas educativas, por ejemplo, a los niños, y entonces es mejor quedarse entre el núcleo de conocidos y no ir hacia el otro, que también esta desconfianza en el otro
es muy fuerte en el contexto actual, incluso en Berlín, cuando alguien cruza a otra persona en la calle hay un juego de baile que es como bastante interesante, pero digamos que esta desconfianza en el otro ya era como uno de los factores que hacían que los niños no estaban integrados en la ciudad antes, ¿no? Y bueno, para brevemente finalizar esta lista absolutamente no exhaustiva de lo que hace la pandemia en confronte con la relación entre estos conceptos de ciudadanía, infancia, espacio público, es el control del Estado sobre los espacios y los cuerpos que está obviamente completamente reforzados ahora, nos dictan las conductas que tenemos que tener, pero que era ya muy presente antes para las infancias en el espacio público. Entonces, todos estos elementos que existían antes de la pandemia están acentuados ahora, pero yo quisiera sobre todo hablar del hecho de que eran elementos que dificultaban el disfrute de los niños a disfrutar de la ciudad, pero, y si queremos hablar en otros términos, no su disfrute al derecho a la ciudad. Y siempre lo tenemos que añadir. Hablamos de los niños y de las niñas como colectivo, pero obviamente teniendo que contemplar toda la diversidad y como lo dijo de forma acertada Jonathan González, ¿no? Esta cuestión intersectorial que estaría muy bien tomar en cuenta. Pero no se puede hablar aquí de todos los colectivos y de todos los diferentes grupos que abarca el colectivo de las infancias. Lo que quisiera entonces puntualizar brevemente es estos factores que hacen que los niños estaban ya excluidos de la ciudad y sobre todo creo que en esta mesa es apropiado hablar de los factores, las políticas públicas o la ausencia de políticas públicas urbanas para y con las niñez que han contribuido a hacer muy problemático que hablemos de ciudadanía de la infancia en un sentido real y no solamente en un sentido ficticio, ¿no? Entonces, primero, pensar que no se han tomado en la Ciudad de México, al menos y muchas veces en las ciudades mexicanas, a los niños a la hora de formular políticas públicas, no solo porque no existen espacios de participación real, pero también porque no está ninguna instancia encargada de pensar a la infancia dentro de la ciudad, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta a nivel de las políticas urbanas. No me voy a extender mucho sobre eso, pero quisiera sobre todo decir que tampoco en muchos de los casos se han tomado en cuenta al resto de la población. Y aquí creo que es importante cuando hablamos de la infancia y de las ciudades pensar también en el resto de la población y como los niños no tendrían que ser completamente excluidos del resto. Es decir, si no hay políticas urbanas para toda la población, es difícil que hayan políticas urbanas para la niñez. Y en efecto, hemos asistido al desarrollo de políticas orientadas desde hace décadas en la Ciudad de México, primero a la prioridad dada al uso del automóvil, ¿no? Pero también más recientemente a políticas absolutamente guiadas por los intereses vinculados con el desarrollo urbano. Eso ha hecho a veces que se han hecho espacios para los niños, pero más en una idea de contribuir a un espacio agradable para el desarrollo urbano que pensando realmente en la infancia. Eso ha generado entonces políticas urbanas problemáticas en general y una concepción muy clasista de la ciudad también que tenemos que enfatizar en eso. Con una noción de que no todos los niños tienen las mismas necesidades y entonces no hay que desarrollar políticas urbanas iguales en toda la ciudad para la infancia. Eso ha generado que los niños han encontrado muchos obstáculos que impiden su disfrute al derecho a la ciudad. Y entre otros peligros vinculados con una infraestructura urbana inadecuada, congestión vial y falta de espacios públicos adecuados donde se pueda, entre otros, jugar, pero sobre todo donde se pueda habitar para los niños y las niñas la ciudad.
Y también quisiera enfatizar dentro de este muy breve panorama sobre los obstáculos para que los niños puedan tener acceso a la ciudad, a una ausencia de participación real de la población en general. A pesar de la existencia en México de varios programas, ¿no?, de mejoramiento barrial y de presupuesto participativo, ha sido muy complicado desarrollar una idea realmente de ciudadanía de la población que vaya más allá de un concepto muy jurídico y de la misma, ¿no? Entonces, y finalmente quisiera también mencionar uno de los grandes obstáculos a este reconocimiento de las infancias como parte de la ciudadanía, que es la falta de consideración de los niños y niñas como habitantes plenos de la ciudad, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de su ausencia de reconocimiento social, que tiene que ver con una concepción de la ciudadanía inadecuada, que es una concepción jurídica de la ciudad, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, que prohíbe, que reconoce explícitamente en la Constitución mexicana que los menores de 18 años no son ciudadanos, pero no es solamente una concepción jurídica, es realmente una ausencia de reconocimiento que los niños pueden formar parte como los adultos de un todo que pueda tomar decisiones de forma colectiva o al menos dar su opinión acerca de decisiones colectivas. Y me sorprendí mucho hace algunos días leyendo un libro muy bonito que se llama Playgrounds, Reinventar la Plaza, que es como el catálogo de una exposición que tuvo lugar en 2014 en el Museo de la Reina Sofía en Madrid, donde el curador de la exposición menciona a los niños como sujetos que todavía no habitan plenamente el lenguaje, la ciudadanía y la ciudad. Y creo que viniendo del curador de una exposición que se llama Reinventar las ciudades, es muy sorprendente, pero no es una cosa tan sorprendente, y creo que todavía tenemos que pensar mucho en que los niños, incluso si no tienen la misma altura que los adultos, incluso si tienen a adultos que necesitan cuidarlos, no son solamente proto sujetos como lo escribe el curador de esta exposición. Entonces, yo invito siempre a tomar realmente en serio esta consideración que la ciudad no es solo un espacio físico y que no solo se tratan de crear espacios físicos para los niños, pero de tomar realmente en cuenta esta necesidad de reconocimiento social y de pensar el espacio como un hecho social también. Creo que no queda mucho tiempo. Quisiera concluir entonces pensando que sería necesario reformular el concepto de ciudadanía para que sea más inclusiva. Ahora pues quizás tenemos un reto, tenemos una oportunidad con la pandemia de volver a repensar las cosas. Creo que nos añade también muchos problemas y entonces bueno, va a ser un reto quizás adicional, ¿no?, en un contexto de gran crisis económica y también de gran trauma de muchas de las personas, incluso de niñas y niños. Y creo que aquí va a ser también muy importante abrir espacios no solo de participación, sino realmente de escucha de los niños, porque no han podido hablar para muchos de ellos en todos estos tiempos, y creo que es una de las cosas que se necesitará tratar de abrir en los próximos tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tulín. Realmente muy desafiante, muy interesante el planteo. Marieta. Hola, Valeria, un abrazo. Hola, querida. Bueno, primero inicio agradeciendo a los organizadores de este encuentro de Ciudad Educadores de América Latina, muy potente, una iniciativa de esta naturaleza. A ti, Valeria, mi amiga y compañera de investigación en estas preocupaciones por nuestra América Latina, y Tulín, muchas gracias por ser mi compañera de este panel.
Primero, quiero hacer como dos aclaraciones. Mi exposición va a estar centrada pues justamente en las preguntas que Valeria nos invitaba, nos convocaba a que tuviéramos en cuenta, que motiváramos en este panel, pero me voy a apoyar en las voces de los niños a partir de investigaciones que hemos realizado en este tiempo de pandemia, que parece corto, pero con unos efectos muy grandes de marzo a septiembre. Y segundo, en unos datos que he recogido sobre infancia. Bogotá, a propósito de la idea de Jonathan, la ciudad se disfruta, se reconoce y se aprende, Jonathan. Bueno, habría que preguntarse por la noción de ciudad, ¿no? Bogotá, si pudiéramos llamarla gran ciudad, en sus instituciones educativas tiene 68.588 niños afectados por el conflicto armado. En ese contexto, habría que preguntarse cómo les va a los niños en relación con el cumplimiento y la garantía de sus derechos en una ciudad como Bogotá. Pero voy a hacer más extensiva e incluyente mi preocupación por preguntarnos por esta Colombia rural en tiempos de pandemia. En las conversaciones con los niños en este tiempo aprendimos algo que me parece que es fundamental compartir con ustedes, y es que los niños con sus voces también nos revelan esta condición de vulnerabilidad y de contingencia que es la pandemia. Una voz de un niño nos dice: antes todo era normal, abro comillas y cierro, y de pronto cambiamos. Si bien aquí la vulnerabilidad nos muestra la contingencia y nos muestra nuestra condición humana, yo diría que el asunto más complejo se vuelve, porque esta es una propiedad del ser humano, es una característica de nuestra condición de seres humanos. El asunto es cuando a esta vulnerabilidad le agregamos una condición de, como dice Butler, dañabilidad o de violencias. Por eso mi primera parte me voy a centrar en qué pasa con los niños en estos contextos de pandemia en un país como Colombia, que se debate entre una búsqueda sostenida de paz, un acuerdo de paz que pone en tensión la vida cotidiana, la vida de los niños y las niñas, pero también en un país donde desafortunadamente se han perpetuado y se han normalizado algunas violencias. Colombia vivió durante el tema del conflicto armado, durante este contexto político del conflicto armado, vivió uno de los periodos más altos de afectación de hechos victimizantes en el periodo comprendido entre 1998 y 2006. Situó este contexto porque es el contexto en el cual se dio el auge y la caída de los grupos paramilitares que dieron lugar a hechos victimizantes como un alto desplazamiento forzado y reclutamiento, pero el desplazamiento forzado impacta sustancialmente a los niños y las niñas. El dato que yo di al comienzo, 78.588 niños, el gran número de estos niños son niños que vienen justamente de ese periodo de desplazamiento forzado. ¿Qué pasa en tiempos de pandemia? Entonces, quienes me anteceden, Tulín, justamente y Valeria señalaban inequidades y desigualdades, y yo diría, sumado a las inequidades y las desigualdades que se convierten en un fortín, tenemos las violencias que se presentan a nombre de una justificación llamada pandemia. Hay un titular de prensa que hoy quiero recoger que me llamó mucho la atención, que dice: una pandemia llamada masacres azota Colombia. Yo le voy a quitar la palabra masacres y decir una pandemia llamada violencia ataca Colombia. En este tiempo de pandemia en Colombia, en el año 2020 hemos tenido 100 asesinatos a líderes, de los cuales 28 de ellos se han dado en tiempo de pandemia. Se han realizado durante este año 62 masacres, de las cuales el mayor número de ellas son masacres dadas de marzo a septiembre. La pregunta sería: ¿qué impacto tiene sobre los niños y las niñas? Yo creo que Tulín hizo una brillante exposición. No podemos pensar los niños por fuera. Estas masacres afectan directamente a los niños y a las niñas porque la situación de masacre convoca
señala, da la alerta de desplazamiento. Y con ello, familias enteras en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, empiezan a recorrer los lugares por donde el distanciamiento y el confinamiento se supone que son el lema o el discurso político por excelencia. También la Procuraduría de Colombia y nos hemos dado cuenta que el reclutamiento con las ONGs de niños y niñas ha aumentado, especialmente para que ellos cometan delitos, lesiones y homicidios, pero también ha aumentado para otros grupos armados. En este orden de ideas, la situación de pandemia se convierte en una situación de aumento de las violencias. Quisiera señalar que las masacres que hemos vivido en Colombia han sido justificadas por el discurso del distanciamiento. Los asesinados se encubren con ese discurso porque no estaban siguiendo las normas y las leyes que indican que hay que tener distanciamiento social. Quisiera agregar a esto la situación de los migrantes, niños y niñas venezolanos. Migración Colombia muestra cómo el 33% de las demandas de apoyo relacionados con temas de violencia de género, violencias sexuales sobre niños y niñas venezolanos ha aumentado en nuestro país. Creo que el tiempo de pandemia también pone en los niños unas voces de miedo, unas voces que dan cuenta de esa fragilidad emocional y económica de sus entornos. Un niño nos decía en estas conversaciones, abro comillas, el coronavirus cambió toda mi casa, la forma de ingreso por esta, él dice, desinfección, ¿no? Las palabras textuales de nuevo. Voy a cerrar esta primera parte sobre las violencias políticas, mostrando unos datos para que ustedes tengan una dimensión. Estos datos los voy a tomar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los voy a tomar también de Medicina Legal, que son dos instancias encargadas de la protección de la niñez, y el otro pues encargado de dar cuenta de las situaciones que se viven en Colombia. Desde el momento de la pandemia hasta nuestros días, el ICBF señala que 1.250 niños y niñas y adolescentes han llegado a solicitar el restablecimiento de sus derechos tras haber sido vulnerados. Llama la atención que la línea de atención de niños y niñas en nuestro país, que es la línea de atención 141, reporta 6.523 llamadas, 4.000 llamadas más en el año 2019. Entonces, este drama también nos revela las condiciones de violencia física y psicológica que están viviendo muchos de nuestros niños. Ahora voy a pasar a homicidios. Durante el tiempo de pandemia, marzo a agosto, reporta Medicina Legal que de primera infancia, por favor, subrayo esto, 9 niñas, reportan 9 niñas que han sido asesinados, 8 niños, en infancia entre 6 y 11 años, 3 niñas, 1 niño, y entre adolescentes entre los 12 y los 17 años, es muy preocupante, reportamos 79 mujeres y 10 niños. ¿Por qué aumentan los suicidios de los niños en periodo de confinamiento? No tendría respuesta para ello, pero si quiero poner a la luz pública el aumento de los suicidios. Los niños entre 6 y 11 años, encontramos 6 niños y 3 mujeres, pero los adolescentes, la situación es dramática, tenemos 33 hombres y 15 mujeres. Creo que el lugar donde se instala con mayor daño en el confinamiento, toda esta situación de pandemia, es en la violencia sexual. Es dramática en mi país, no sé cómo sean en otros países, pero en relación con las violencias sexuales en primera infancia se reportan niños de 0 a 5 años, 105 niños, mujeres 329, y en los datos que voy a ir presentando ustedes van a ver el peso sobre las mujeres. En infancia, 168 hombres y 730 mujeres, y en adolescentes, 123 hombres y una alarmante cifra de 1.027 mujeres. Bueno, es grave toda la situación de violencia, pero también grave la situación de encubrimiento de estas violencias, porque los niños viven con sus propios perpetradores en sus casas.
muchos de ellos son aquellos que también sostienen, a pesar del debilitamiento de las condiciones económicas, viven en sus propios entornos. Entonces, yo diría, ¿qué nos está revelando la pospandemia? ¿Qué nos está revelando la pandemia en términos de violencia de los niños? Es la presencia del perpetrador en el mismo ambiente familiar y que sus entornos familiares se convierten, que deberían ser entornos protectores, se convierten justamente en lo contrario. Hay una situación que también agrava esto y es el debilitamiento de los servicios sociales que ofrecemos para los entornos donde discurre la vida cotidiana de los niños. O sea, la escuela, en los espacios de recreación que son creados, sobre todo en estos contextos donde hay mayores niveles de marginalidad, exclusión, y donde hay tanto debilitamiento en relación con procesos de inclusión social, se han debilitado porque las personas que están a cargo de estos procesos pues no pueden realizar sus actividades. Esto ha aumentado la aparición de diversas violencias. También hemos encontrado en las conversaciones con los niños que ellos nos señalan que debido al teletrabajo de sus padres o a la combinación de esto que se llama el teletrabajo y el desplazamiento a su lugar de labor, los niños han tenido que asumir la carga laboral, la carga familiar, la carga del cuidado de sus hermanitos, de la alimentación, y creo que estas voces nos van mostrando otras violencias relacionadas con el cuidado que ellos deben realizar a muy pequeña edad sobre entornos familiares. Voy a presentar, una vez finalizada como esta primera parte, sobre las violencias, cómo se encarnan en estos contextos en donde hay mayores situaciones de fragilidad y condiciones de dañabilidad, como lo señala Bates. ¿Qué dicen los niños positivos en torno a la pandemia? Cuando se les pregunta, bueno, ¿qué ha significado para ti la pandemia? Voy a contar que aquí estoy hablando de niños que están en Bogotá, en Caquetá y en el Huila, especialmente también niños indígenas. Una de las primeras manifestaciones de los niños es, si bien señalan que los entornos familiares se convierten en entornos de violencia, también muchos niños dicen, abro comillas, yo me he sentido en esta pandemia alegre y aburrida. ¿Por qué soy alegre? Porque me he unido a mi familia. Porque, dice, y otro componente que aparece fuertemente es el tema de la madre tierra, de la Pachamama. Los niños dicen, bueno, creo que la pandemia lo único que nos ha ayudado es a que cuidemos nuestra naturaleza. Y los niños indígenas van señalando que la Pachamama se convierte en un lugar esencial. Para ir cerrando, yo creo que hay varios desafíos. Uno de los primeros desafíos lo señaló Tulín, creo que hay que seguir fortaleciendo la participación de los niños en el espacio público, más allá de procesos de participación del gobierno, creo que esto es central. Dos, creo que los procesos de educación deben fortalecer, a mi juicio, emociones políticas como la solidaridad y la cultura empática. Creo que los niños son muy fuertes en señalando la importancia que tiene la acogida del otro. Hay un componente que me parece que es clave y es todo el tema del cuidado de sí, la inquietud de sí, esas prácticas de reflexión sobre sí, de cuidado del otro. Y finalmente, yo sí creo que es clave lo que cada uno de Valeria, Tulín y Jonathan señalaban, y es el tema de la interseccionalidad. Los niños lo dicen, ¿no? Comprender que sus inequidades, desigualdades y sus oportunidades son múltiples y simultáneas. Esto es una demanda permanente de los niños en sus conversaciones. Mi abuelito que está en el campo, pero que es una persona adulta, pero que vive en una condición de pobreza, pero que a su vez, pues ellos no nos dicen la palabra interseccionalidad, pero finalmente nos está mostrando que una clave importante para pensar este tema de las agendas, de las políticas públicas, es justamente pensando en clave interseccionalidad, darle un peso fuerte al tema de las emociones, no solamente centrarse en lo económico, y cerraría diciendo cuidado de sí, cuidado del otro, todo este tema de una ética del cuidado, aquí en un lugar, son ciudades que cuidan, y son niños y niñas que cuidan sobre sí y sobre los otros, más allá de solamente sus entornos familiares. Esa sería como mi reflexión. Muchísimas gracias, Marieta. Súper desafiante el planteo y la realidad colombiana. Vamos, antes de hacer una reflexión sobre lo que acaban de decir, vamos a pasar a lo
que las y los organizadores denominaron primera fila, que es la posibilidad de que con ustedes interactúen y además nos presenten a todos algunas reflexiones, algunas autoridades, algunas autoridades tanto de locales como de educación, de algunos municipios, y en este caso están con nosotras Nicolás Cuesta, que es intendente de la ciudad de San Justo, de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y Leila Regina y Diño Cuervo, que son de la Secretaría de Educación del municipio de Sorocaba, Brasil. Entonces, Nicolás, si quieres tomar la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad, muy importante lo que hemos escuchado. Voy a tratar de, creo que dar una opinión. Humildemente prefiero, sumar algún dato de San Justo y sí valorar lo que han dicho tanto Jonathan como la introducción Valeria. Tulín y Marieta nos han redondeado desde dos lugares distintos. Primero, si les parece, para que conozcan San Justo, hay un videíto que les voy a pedir que compartan. Es de 1 minuto. Un poco muestra nuestro nivel inicial y cómo lo tratamos en San Justo. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. ¿No? Muy bien. ¿Se pudo ver? ¿Finalizó? Sí, lo vimos, pero no sé si están escuchando. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Bueno. No, porque no veía la reproducción. Bueno, un poco para introducir a San Justo y los niveles y las primeras infancias, contarles que obviamente agradecido a Laura y a toda Ciudad Educadora, que para nosotros ya es como una casa, porque hace 3 años que no solamente integramos Ciudad Educadora, sino que estamos en la mesa ejecutiva, y la verdad que hemos aprendido muchísimo en estos espacios donde compartimos experiencia y también opiniones de profesionales y actores de esta materia. Hace un tiempito, y ya por 2.º año, conducimos la unidad temática de educación de Mercosidades junto a Avellaneda y Villa María de Argentina. Bueno, en esta semana tuvimos la gran noticia de que nos ha aceptado nuestra postulación, siendo la 4ª ciudad argentina que ingresa al programa Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, que la verdad que es un punto de llegada y un punto de partida muy importante, porque seguramente algo podremos enseñar, pero mucho más es lo que vamos a poder aprender en estos espacios que, hoy nos convoca 2 temas cruzados muy importantes, ¿no? Que son las primeras infancias, y particularmente en este contexto de pandemia. Si bien Ciudad del Aprendizaje, como bien detallaban, y en nuestro caso lo tenemos inclusive desde madres gestantes,
con nuestros jardines de infantes y llegando hasta inclusive los adultos mayores, como se ve en alguna imagen. Bueno, particularmente creo que todos estamos buscando incluir a los niños hace mucho. Ahora se notó cómo nos faltaba tener algunas cosas en cuenta. Creo que eso nos va a sacar, la canción que elegimos es optimista, yo soy optimista, y creo que los adultos tenemos que ponernos en ese rol para con los niños en lo que viene. Tratarlos con mucho respeto y mucha escucha, pero también mostrarles que nos vamos a encargar de verdad para que esto salga bien, ¿no? Y que a ellos les vaya mejor. Particularmente me ha tocado vivirlo, en mi caso yo soy docente universitario, mi señora es docente de nivel inicial, tengo un hijo que está cursando su primer año en la universidad a distancia, está llevando directamente a distancia, y una hija en la secundaria a distancia. Entonces uno ve en un domicilio qué pasaría si no tendríamos 3 ordenadores, qué pasaría si no tendríamos conectividad. Entonces hay como dos caras de esta moneda que me parece que debemos atender las ciudades que nos ocupamos del aprendizaje. Creo que la conectividad tenemos que trabajar muchísimo para el futuro. Es la mejor manera de ver lo que hoy se le dice Smart City, ¿no? Uno puede verla desde el sensoreo, monitorear, también lo hacemos, ¿no? Pero creo que la mejor ciudad inteligente va a ser la que llegue con inteligencia y con Smart a todos los niños, porque es un trampolín a la educación, aún estando lejos. Esa experiencia la vivo como docente universitario, que estamos a 100 kilómetros, y hasta un docente puede ser más docente en una ciudad capital, si es del interior. Un estudiante puede necesitar viajar menos. Digo, hay cosas positivas, pero los niños, yo creo que lo han sufrido muchísimo. Yo veo a nuestras docentes en el nivel inicial multiplicándose. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y creo que, como decían, empezar a darle más espacio todavía. Nosotros tenemos plazas inclusivas, las venimos diseñando, pero nos quedamos cortos porque esto mostró que los niños no son independientes, porque de hecho los reglamentos en Argentina y los decretos dicen el niño menor de 5 años sale, pero con el adulto. Puede hacer esto, pero todo control. De hecho, todavía no tenemos habilitado en nuestra provincia los niños menores de 12 años no ir a los clubes. Saben que en la Argentina los clubes son eje de la sociedad civil, y en el interior más. Están, yo diría, a la par y son parte de una ciudad educadora, son parte de una ciudad del aprendizaje porque trabajan en conjunto con la educación formal, con la educación no formal, y el deporte es determinante. ¿Qué hacemos hoy con todos los niños menores de hace años sin poder hacer deporte también, aparte de la escuela? Entonces, digo, creo que lo estamos atendiendo de una manera no merecida. Y hay todavía dentro de la pandemia cosas para hacer. Nosotros estamos postulando como ciudad distintos protocolos para que los programas, por ejemplo, de acompañamiento socioeducativo, nosotros tenemos uno que está inclusive en tanto Ciudad Educadora como la UNESCO postulado, demostrado, que se llama Acompañar, y pensamos que lo estamos poniendo en marcha con el protocolo que podemos, porque estos chicos que tanto costó recuperar a la escuela, bueno, creo que el desafío es que sigan. Yo escuchaba a todos, sobre todo en la parte de tanto Tilín como Marieta, han hablado de la escucha, de la participación. Nosotros tenemos un programa en marcha, pero que era presencial, que les muestro el loguito que se llama Levanta la Mano, donde los niños de las escuelas, se va a ver al revés seguramente, pero donde los niños participan y nos cuentan sus proyectos, y nosotros formalizamos de alguna manera sus propuestas y hacemos un balance. Y así hemos hecho, por ejemplo, una esquina de la plaza principal de la ciudad, le hemos hecho un pequeño carrusel y distintas situaciones que querían, y ellos van tirando ideas, desde eso hasta, por ejemplo, qué hacer con los perritos en la calle, y esas propuestas, bueno, yo creo que la idea es ahora hacerlo virtual, porque no lo estamos haciendo, porque ellos hoy necesitan más que nunca que se los escuche. Hoy se habla mucho de la antropología urbana. Yo soy arquitecto y esto que tenemos, lo que diseñamos en el tablero, ¿no? Que es, la participación es un punto, pero siempre está conducida, porque yo pienso algo y luego doy participación. Hay que dar un paso más, y con los niños, que es la antropología urbana para los niños. Ellos tienen que opinar antes de la primera línea, desde el mismísimo momento en que empezamos a pensar la ciudad, los espacios educativos, como bien sabemos, Ciudad Educadora, y como bien explicaban, y ya lo han dicho, no solo adentro de los jardines, adentro de los espacios, sino en la calle. Así que
También proponerles, con esto que ha dicho, que han contado tanto Tulín como Marieta, este escenario de empezarlos a escuchar ahora. Nuestro programa Levanta la Mano lo va a hacer, empezar en estas semanas previas, que nos digan ello y tratar de alguna manera medir y que nos cuenten en primera persona qué es lo que le está pasando y qué quieren para la vuelta, para que no volvamos o nos equivoquemos menos con respecto a la democracia dentro de su propio espacio de vivencia. Bueno, es un compromiso que San Justo va a asumir y que creo que Ciudad Educadora, Ciudad del Aprendizaje lo tienen asumido, que entre todos podemos uniformar estas opiniones, reclutarlas para tomar medidas concretas con respecto a la independencia en el espacio público y a esto que la antropología urbana es preguntarles a ellos antes de que pensemos siquiera a dónde va a ir ese espacio, a cómo va a ser, y que juntos podamos planificar un regreso optimista. Tenemos que salir mejores. Se han visto muchas cosas que no hablan de ellos. Los niños sí, los niños nos van a enseñar seguramente a los adultos cómo salir mejor, y bueno, creo que las ciudades educadoras somos los que tenemos que conducir este proceso, que sin duda va a ser de toda una comunidad. Bueno, un poco esa es nuestra visión, y que creo que desde su profesionalidad, tanto Valeria, Tulín, Marieta y Jonathan lo han dicho mejor que yo. Yo les puedo contar un poco más desde la gestión, como intendente, como docente universitario y también como padre de familia. Claro. Esto de demos más oportunidad y demos más participación a través de la gestión. Muchísimas gracias, Nicolás. Sumamente interesante la experiencia de San Justo. Siguen ahora los colegas Leila Regina Chinelato y el secretario Diño Cuervo de Sorocaba, Brasil. Los escuchamos. Olá, boa tarde a todos que nos escutam. É uma alegria participar deste encontro virtual, né? Cumprimento a todos e a todas, em especial em nome da Laura Afonso, nossa querida coordenadora aí da América Latina, da AICE. Cumprimento todas as pessoas, né, que estão nos assistindo. E o secretário Dinho já vai juntar-se a nós, ele teve que se ausentar um minutinho, mas já está chegando. Falar, né, da alegria de nós, enquanto cidade, participarmos da rede de cidades educadoras, nos esforçando sempre aí para proporcionar condições de formação e de igualdade para todas as pessoas, né? Desde da infância até ao longo da vida, até os adultos, idosos, e é um esforço muito grande. Agora aqui na nossa cidade, aqui em Sorocaba, estamos com as aulas suspensas por conta da pandemia, e as aulas voltarão em 2021 somente, as aulas presenciais. E com isso percebemos que aumenta a vulnerabilidade, né? As nossas crianças ficam mais vulneráveis aos perigos e a todas as ocorrências que podem acontecer em suas casas, né? Ou nos lugares onde habitam. Na nossa rede municipal, aqui temos mais de 160 escolas com 61 mil estudantes. Cerca de 30 mil estudantes, são idades de 0 a 5 anos, e estão todos sem as aulas. Então, para nós, há uma preocupação muito grande em proteger e disponibilizar atividades, apoiar as escolas para as atividades não presenciais desses alunos, para que os professores tenham condições de poder atender essas crianças. O secretário Dinho vai juntar-se a nós aqui, vai falar
dar as boas-vindas, uma boa tarde, e depois eu continuo a nossa explanação. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, em nome da Laura, eu estendo cumprimento a todos os demais presentes. Sorocaba, em nome da prefeita Jaqueline, também agradece a presença da cidade, o cuidado, o zelo, né, com a AIC, a associação AICE, com a educação, não só na cidade de Sorocaba, mas em todos os que compõem essa importante entidade, né? Eu estou acumulando a função de secretário de administração, secretário de educação, na ausência do brilhante professor Vanderlei Aca, então secretário licenciado para tratamento de saúde. É um desafio imenso e responsabilidade imensa, não só pelo tamanho da cidade, mas pela complexidade das ações frente à secretaria. Não só Sorocaba, mas o mundo está vivendo uma transformação por conta da pandemia. Os desafios é igual aqui em qualquer lugar, né? Então nós estamos batalhando muito. A rede de educação, ela conta com mais de 6.000 servidores que compõem o quadro: educadores, professores, diretores, gestores, supervisores, e a cidade não parou. Os desafios hoje aqui, proporcionar educação de qualidade, proporcionar a garantia, o contato que é essencial do educador com a criança, creio que seja um dos maiores desafios de todos nós. Penso que compartilhar propostas, compartilhar ideias, investir maciçamente em ferramentas e projetos educacionais vai reduzir o dano às crianças, né? Esse lapso de tempo que nós estamos vivendo da pandemia, as crianças fora da escola, o contato com o educador, é um dano irreparável. Então, acho que as ações que todos nós, Secretaria da Educação de Sorocaba e dos demais países, puderem implementar, puder desenvolver frente à aproximação, a não deixar esse laço romper, vai reduzir esse dano, e penso que nós vamos começar a progredir aí nas ações. A professora Chinelato já iniciou falando das ações da cidade de Sorocaba. Eu trago um abraço da cidade, espero que, passando essa pandemia, receber todos que compõem esse comitê, inclusive fazer um evento, né, a hora que a gente puder sentir o calor do abraço, do toque, realizar um evento aqui na cidade de Sorocaba. A cidade de Sorocaba é uma cidade acolhedora, com mais de 600.000 habitantes, uma cidade tecnológica, em pleno desenvolvimento, uma cidade pujante, e penso que seria um polo importantíssimo para discutir políticas públicas voltadas à educação, à cidadania, à área social, que nesse momento de pandemia é um dos desafios também que temos enfrentado. Então, já deixo consignado aqui o nosso convite para que, passando a pandemia, a gente possa desenvolver esse encontro aqui na cidade de Sorocaba e poder trocar essas ideias, trocar as ferramentas que é utilizada em cada cidade, em cada campo desse país, para que a gente possa dar um ensino de qualidade e devolver para essas crianças esse tempo, esse lapso perdido aí durante a pandemia. Muchísimas gracias. También sumamente interesantes las distintas formas de aproximarse a las posibilidades que brinda pensar la ciudad en términos de educación y pensar a los niños en términos de ciudadanías. Ya estamos debiendo dejar el espacio para pasar al taller. Solo quisiera señalar, y tal vez para poder conectar con el taller, 3 ejes que me parece que atravesaron todas las presentaciones y que nos permiten, me parece, problematizar la asociación que se tiende a hacer entre participación de niños y niñas y voz, ¿no? En general, pensamos
las posibilidades de participación, sobre todo en clave de que niños y niñas puedan hacer oír su voz, sus narrativas, pero me parece que las presentaciones nos han permitido pensar que también escuchamos los silencios y también escuchamos los gritos, ¿no? En esto de, por ejemplo, los silencios que tienen las líneas de denuncia de violencia en este año que mostraba Marieta, ¿no? Los gritos que implica la posibilidad de la conflictiva en el espacio privado y como forma de protección, ¿no? El escuchar el grito como forma de protección. También me parece que la idea de la participación en su espacialidad implica pensar, como señalaba Tulin, la idea de los tránsitos, ¿no? Y también lo señalaba Nicolás y de otra manera Marieta, ¿no? La idea de la participación en términos de desplazamientos, de tránsitos y de fijaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo la violencia puede excusarse en la falta de fijación, ¿no? De las poblaciones a un lugar, la no fijación de las personas a un lugar predeterminado aparece como la excusa para desplegar violencias, o el tránsito hacia la mayor vulnerabilidad de las personas, o las posibilidades de protección radican en el desplazamiento. Y finalmente el juego con la visibilidad de los niños, ¿no? Los niños visibles en el espacio público, los niños invisibles en el espacio público porque están invisibilizados en el hogar, y los niños hipervisibles porque están habitando también el espacio virtual que permiten las redes y que los conectan con otros de múltiples maneras, potenciando sus posibilidades y al mismo tiempo exponiéndolos en su integridad, ¿no? Me parece que esos tres ejes de la visibilidad, el desplazamiento y la voz permiten que pensemos, ¿no? De alguna manera la ciudadanía de los niños en la ciudad y la participación de los niños en una ciudad educadora. Por mi parte, solamente agradecer a Tulin, a Marieta, a Nicolás, al Cuervo, me quedó su apellido, Viño Cuervo, y Leila, Cuervo, y Leila, y especialmente a todo el equipo del programa Ciudad Educadora, a Laura, a Esteban, a Silvina. Muchísimas gracias por este espacio. Y no sé quién toma la palabra, si la toma Jonathan, Laura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Sin duda alguna, estos temas son temas importantes para poder entrar en sintonía con ellos, en poder recapacitar y poder reorientar la política pública en las diferentes ciudades. Muchísimas gracias. ¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo.
Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras.